Buenas tardes, ingeniera. El día de hoy le voy a platicar sobre los dos capítulos que nos envió, que para que era la entregación. Disculpe la tardanza, pero tuve algunos problemas para poder grabar el video y subirlo y la tardanza en la cuestión de enviárselo. Y bueno, le voy a explicar los dos capítulos en un solo video para no enviarle dos videos, solamente le enviaré uno. Y bueno, el primer capítulo habla sobre la preparación de datos en la cuestión de encuestas e en su análisis. Habla sobre nuestra validación de datos, que es lo como nosotros podemos realizar saber si los encuestados o la persona que las realizó está haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, nos mencionaba el capítulo que es el propósito de validación de datos que determinen que las encuestas y las entrevistas y las observaciones que se realizan correctamente. Y estos están libremente seguros en la cuestión de... Y pues bueno, también nos menciona sobre, por ejemplo, unos puntos importantes que nos daba el capítulo, como por ejemplo la elección, el fraude, que si, por ejemplo, nos mencionaba que si realmente se entrevista a la persona o se falsificó lo que son las respuestas. En la selección para saber a quién poderle realizar las encuestas o todas las preguntas. También, por ejemplo, en el procedimiento, en los proyectos de investigación. En el capítulo 1 nos habla sobre lo que es la edición y codificación. Es la forma en cómo se recolecta la información ya cómo la quieres obtener después de realizar las encuestas. Este, También, por ejemplo, nos ayuda, nos menciona de son la formulación de preguntas apropiadas y también nos menciona sobre el registro de preciso de las respuestas. Por ejemplo, nos mencionaba que en ocasiones hay información faltante en los cuestionarios realizados. Por eso es importante saber y determinar las preguntas apropiadas para que la información sea más confiable. Y por ejemplo, nos mencionaba también sobre preguntas correctas. Por ejemplo, nos mencionaba las abiertas y las cerradas, que las abiertas eran una mejor opción porque así el encuestado podía dar su opinión más ampliamente. Y las cerradas solamente, por ejemplo, de sí o no, o si lo consumió o no lo consumió. Entonces, pues eso solamente seguía a una sola pregunta, bueno, a una sola respuesta. También nos habla sobre lo que es la cuestión del proceso de codificación, que por ejemplo, codificación es agrupar los valores de las encuestas, bueno, de las respuestas que realizamos en la entrevista, las encuestas. Y por ejemplo nos mencionaba que esto se hace básicamente de un número del 0 al 9 y sucesivamente para poder llevar un control mucho mejor. Y también nos menciona sobre la introducción de datos. Por ejemplo, nos mencionaba que pueden ocupar software para que se sea más fácil la introducción de datos. Y ahí se puede realizar ahí mismo lo que es la validación, edición y codificación de datos. Como le mencionaba yo, es el ingresar los datos, es el archivo a una computadora para su análisis. Y por ejemplo, ya nos mencionan como en la PC hay muchas técnicas similares. Por ejemplo, nos dan la opción de varios programas. Bueno, mencionan dos programas que pueden ayudar en la cuestión de determinación de análisis de los datos. Y también nos mencionaba sobre la detección de errores, que es cómo identificar los errores en la introducción de datos o otras fuentes. El primer caso consiste en si el software utilizado para la introducción de tabulación y de los datos realiza rutinas de corrección de errores que identifican el tipo de datos equivocados.
También nos menciona sobre la tabulación de datos. También nos menciona que es una tabulación cruzada, que en la cruzada menciona que se ocupan dos variables para poder realizar el estudio. Este, que categorizan la cantidad de respuestas de dos o más preguntas que, que entre estas dos variables puede existir la relación. Por ejemplo, también nos menciona sobre indicaciones de datos faltantes, determinación de porcentajes válidos, y también nos menciona sobre el resumen de estadísticas. También, por ejemplo, ahí nos mencionaba que ofrecen diferentes situaciones y para mejorar los patrones de las respuestas, estadísticas descriptivas y la ilustración de gráficos. Es como podrías tú graficar o ilustrar que puedan ser más eficaces para poder dar a conocer los resultados. También nos menciona, bueno, ya del capítulo 2, que es el análisis de datos o pruebas de diferencias significativas. Este capítulo nos menciona sobre la cuestión de los dos softwares, que es el SPS y el CAS, que estos son dos softwares para facilitar el uso de los datos. Es para computadoras, bueno, para que el usuario lo pueda utilizar en su computadora y que no esté tan relacionado con los programas para codificar los datos. Entonces pueden llevar una capacitación y para poder saber cómo utilizar el programa. Nos mencionaba también sobre valores de las pruebas para diferenciar de datos, las medidas de tendencia central. En este capítulo nos menciona un poco más de ya cómo utilizar el programa. Por ejemplo, nos mencionaba sobre la media, la moda, las medidas de dispersión, el rango, que son las medidas que se ocupan en la estadística para poder determinar llevar el proceso. También nos habla sobre la desviación estándar, que es la distancia promedio que separa los valores de distribución de la medida. Entonces, todos estos van relacionados porque al final de cuentas se ocupan en un solo programa. Por ejemplo, también nos mencionaba lo que es el programa de ANOVA para poder determinar y analizar los datos de los que uno se requiere. También nos menciona sobre varios conceptos, por ejemplo el análisis de chi cuadrado, que es evaluar estrechamente que las frecuencias observadas se ajusten al patrón de las frecuencias esperadas. Esto hacen los investigadores que las realizan, que pongan las hipótesis y eso ayuda a probar o a irse con la otra hipótesis para poder realizar sus estudios. Y por ejemplo también nos mencionan los parámetros poblacionales, las estadísticas de las muestras, las pruebas, nos habla de las pruebas estadísticas univariables y las pruebas estadísticas bivariables, que esas son las univariables son los que utilizan más a menudo los de investigadores de mercado, porque las características de la población basadas en dos muestrales se utilizan dos muestras. Y por ejemplo las bivariables prueban para probar la hipótesis de dos grupos o más variables. También nos menciona sobre la tabulación de cruzada. Nos mencionan sobre el uso de la prueba T para comprobar dos medidas. También nos habla sobre la comparación de los datos. Y también, por ejemplo, el análisis de varianza, que es la ANOVA, que es para determinar las estadísticas entre tres o más medias, se puede aplicar. En todos estos nos daba, por ejemplo, lo que eran los capítulos que nos mandó, nos daban lo que eran las partes de cómo realizarlo, las gráficas, de cómo mostrarlo, de cómo quedaba el análisis, de cómo poder hacer más fácil la cuestión de interpretación de datos. Y pues ellos tienen varias alternativas y varios beneficios, porque
al final de cuentas, para la empresa o para el proyecto de investigación, son datos en los cuales puedes identificar muchas más cosas que solamente preguntar y quedarte así. Se realiza más viable y más con confianza. Y pues bueno, eso sería todo sobre los dos capítulos. Y como le comentaba al principio, este sería el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro que nos envió. Y pues eso sería todo, ingeniero.